Jóvenes, estamos continuando ahora con el cuarto tema, ¿sale? Bueno, más que el cuarto tema, el cuarto o la cuarta clase, que consiste más adelante lo que vamos a ver, cómo nucleófilos que tengan carga neutra se van a adicionar a las cetonas y aldehídos. Y además el mecanismo de reacción va a ser diferente, porque nosotros hasta este punto estuvimos viendo esto. Adición nucleofílica en condiciones básicas, refiriéndonos en donde el nucleófilo tiene carga neta negativa. Nucleófilos fuertes, y ya lo vimos, el nucleófilo se adiciona al carbonilos de cetona y aldehído, se deslocaliza, se forma el alcoxído se protona como segunda etapa, ¿sí o no? Y se forma el alcohol. Esto es lo que estuvimos viendo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando va? ¿Qué pasa si yo cambio ahora el nucleófilo siendo un nucleófilo neutro? Vamos a ver más adelante como una amina, el agua, tioles. Esos pues generalmente van acompañados en medio ácido. Se requiere un poquito activarlo en medio ácido. Y es lo que se va a tratar estas clases. ¿Sale? Porque el mecanismo con este tipo de nucleófilos, por eso tienen que ustedes hacer como que muy bien sus resúmenes en sus libretas o algo, muy bien sus apuntes, para que digan, a ver, cuando tengo estos nucleófilos, pasa esto. Cuando tengo estos nucleófilos, pasa esto. Porque el mecanismo de reacción, y lo vamos a ver, no es lo mismo en este tipo de nucleófilos fuertes con estos tipos de nucleófilos con carga neutra, ¿sale? Y es lo que vamos a estar observando. También les pido que se metan un clavado también porque vamos a estar viendo un poquito de equilibrio, ¿sale? Porque ustedes vieron el análisis uno, les tuvieron que haber enseñado equilibrio químico, ¿sale? Y un poquito del principio de la Chatelier. Entonces, si lo vieron, ahí ya nada más denle una repasada para que me entiendan muy bien es algo cuando yo estoy hablando de equilibrio o cómo se modifica el equilibrio químico, ¿sale? Porque hay reacciones en que vamos a estar viendo que están en equilibrio, ¿sale? Pero a este punto ustedes ya debieron de haber visto en análisis uno lo que es equilibrio químico, ¿vale? Entonces, hasta este punto vamos bien. A ver, de entrada, vamos a ver las adiciones nucleofílicas en condiciones ácidas. Resulta que en condiciones ácidas pues tengo un ácido en el medio, ¿no? Aquí lo tomamos en cuenta como HA. Pero al final de cuentas lo que tenemos son protones en el medio. Y habíamos visto que el oxígeno puede ser aceptor de protones. Este oxígeno del carbonilo de cetonaldehído puede ser aceptor de protones. Es una base de Bronsted. Abstrae el protón y va a formar ese intermediario. Este intermediario, así como lo ven ya protonado, se llama carbonilo protonado, es todavía más electrofílico que el carbonilo sin protonar. ¿Por qué? Porque resulta que se forma un carbocatión, ahora sí, se forma una carga positiva formal. Ujú. Obviamente el oxígeno se protona primero, pero por efecto de resonancia, el carbono del carbonilo, pues ya presenta una carga formal positiva y eso lo hace un superelectrófilo, un electrófilo bastante potente, para que ahora sí vamos a ver más adelante, entra un nucleófilo y ataque. ¿Ok? Entonces, en condiciones ácidas también se pueden utilizar estos tipos, ciertos nucleófilos, ¿ok? Pero ahorita no se apure. Entonces, cuando tengamos condiciones ácidas, primero lo que hace el carbonilo se protona, forma este intermediario que por efectos de resonancia, ajá, voy a formar estas dos estructuras. ¿Ok? Y como lo vuelvo a mencionar, este es un buen electrófilo. Entonces, esto apréndanselo muy bien porque aquí ya pueden entrar cualquier nucleófilo que tenga carga neutra. Ok, ¿cuáles son esos nucleófilos que vamos a trabajar? Pues nucleófilos con oxígeno, como el agua, el alcohol, dioles, vamos a ver dioles. Al rato les voy a decir por qué. Con azufre todavía no sé, pero lo pongo. Nucleófilos con nitrógeno, aminas primarias y nada más aminas secundarias, ojo, aminas primarias y aminas secundarias son los que vamos a trabajar. A ver, vamos a comenzar como ejemplo de la hidratación catalizada por ácido, pues la formación de hidratos, de hidratos, en donde mi nucleófilo es nada más el agua. Ese no tiene relevancia sintética por la formación de hidratos, ¿ok? Estos son los hidratos
en donde el carbono, donde estaba el carbonilo, pues son dos OHs, gracias al agua. Pues resulta que cuando yo hago reaccionar un aldehído cetona con pura agua, este tiende a favorecerse un equilibrio de hidrato. Se forma este producto. ¿Y por qué fue importante el observar este tipo de moléculas de estos hidratos? Porque resulta que los aldehídos, aquí tenemos el formaldehído, aquí tenemos el aldehído, ahorita ustedes van a poder ver un aldehído no voluminoso, un aldehído voluminoso y una acetona. Aquí está la acetona. Si se fijan, la formación del hidrato, la constante de formación es muy grande. Quiere decir que todo se forma al hidrato con el formaldehído. Cuando tengo este aldehído, este acetaldehído, pues resulta que voy a tener un 50% de hidratación. Si al aldehído ya le pongo un grupo muy voluminoso, baja. Pero si ahora me pongo una acetona, prácticamente el equilibrio ya no está en el hidrato, sino en la acetona. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué es importante entender esta tabla de la formación de hidrato? Pues resulta que nos comprueba lo que yo les he estado diciendo en las diapositivas pasadas, que los aldehídos, sobre todo el formaldehído, que es el aldehído más simple, es el más reactivo. De ahí, de ahí sigue lo que es el aldehído y luego la acetona. ¿Qué nos indica esto? Que el hecho de que se hidrate un aldehído o una acetona, la formación del porcentaje de qué tanto hidrato tengo nos indica su reactividad. En pocas palabras, la formación de hidratos, que les digo, no les voy a preguntar en el examen, sino simplemente no es, este compuesto no es de relevancia sintética, pero lo que nos quiere decir es de que cómo la formación del hidrato se correlaciona a la reactividad del aldehído, del grupo carbonilo, del aldehído y de la acetona, resultando que entre más porcentaje de hidratación tenga la molécula, más reactivo es. Aquí lo podemos ver. Fíjense, el porcentaje de hidratación del formaldehído prácticamente es 99.9. Un aldehído, ahora sí es 50%, pero ya pongo un aldehído voluminoso o una acetona, pues prácticamente es muy, muy baja. ¿Qué nos quiere decir? ¿Quién es más reactivo? Los aldehídos pues son más reactivos que las cetonas. Eso es lo único que nos quiere decir la hidratación de una acetona o aldehído. ¿Ok? Ok, que era esto lo que les acabo de decir. ¿Quién es más propenso a la hidratación? Pues el formaldehído, después el acetaldehído y acetona. ¿Y esto qué quiere decir? Pues resulta que el hidrato es un compuesto inestable. Y como es inestable, entonces su equilibrio se favorece hacia el carbonilo, pero se va a favorecer a las cetonas, porque recuerden que las cetonas, estos R's, los sustituyentes que están unidos a las cetonas, estabilizan el carbono del carbonilo, por eso se favorece más en las cetonas, no se favorece la hidratación en comparación a los formaldehídos. Y entonces, y eso los comprueba lo que les acabo de comentar, como siempre, lo vuelvo a repetir, que los aldehídos, bueno, de entrada el formaldehído es el aldehído más simple, es el más reactivo. De ahí sigue los aldehídos y el menos reactivo, las cetonas, ¿ok? Y eso se puede ver también en la hidratación de los aldehídos, pero les digo, eso no me preocupa mucho, todavía no me quiero meter, no les voy a preguntar tanto en el examen, pero sí era necesario que lo supieran, ¿ok? Porque vamos a estar viendo poco a poco ese tipo de reacciones. Ok, entonces, ¿cómo es el mecanismo de la formación del hidrato? Pues muy fácil. Por ejemplo, tomo el caso del formaldehído, se protona, ok, se protona el carbonilo, se forma este electrófilo, el agua ataca, se adiciona, y después esta molécula hay que desprotonarla por otra molécula del agua y así se formaba el hidrato. Y les digo, no les voy a preguntar, este sí de plano no les preguntaría, pero es importante porque nos lo piden que lo enseñe, porque si ustedes entienden que la formación del hidrato es directamente proporcional a la estabilidad del acetona o aldehído,
Entonces ya estamos del otro lado, porque lo que quiere decir, entre más rápido se forma el hidrato, menos estable es el producto. Y entre menos rápido se forma el hidrato, más estable es. Entonces, si simplemente es correlacionar la estabilidad de las cetonas y aldehídos, que ya vimos quién es el más estable, la acetona. Entre más estable, menos reactivo. ¿Y quién es el menos estable? El formaldehído es el menos estable, es el más reactivo. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir para entender el mecanismo de adición cuando tengamos alcoholes, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, resulta, ¿qué pasa cuando yo tengo un aldehído o una acetona y lo hago reaccionar con metanol? Digo, con un alcoholito. Obviamente, si se fijan, es en medio ácido. Ujú. Voy a formar un, lo que nosotros llamamos es un acetal. ¿Ok? Si proviene de una acetona, voy a formar un cetal. ¿Ok? Hay autores, porque ya la UPAC nos dijo, ¿saben qué? A esta molécula, independiente si viene de cetona y aldehído, llámenle acetal. ¿Ok? Pero con fines para ustedes, para que puedan entenderme, los acetales, porque como voy a estar hablando seguido de esto, los acetales provienen de aldehídos. Y los cetales provienen de cetona. ¿Ok? Entonces, para que no se confundan si más adelante lean, los dos son conocidos como acetal, ¿ok? Pero les digo, lo vuelvo a repetir con ustedes para poder entendernos bien. Si proviene del aldehído, se forman acetales, si proviene de cetona, se forman cetales, ¿ok? ¿Qué se requiere? Se requiere medio ácido, se requiere exceso de, bueno, aquí realmente son excesos de alcohol. Esta reacción se lleva a cabo utilizando medio de disolvente el alcohol y un poquito de medio ácido. Pero si se fijan estas flechas indican que están en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que así como se forma el acetal, así se puede regresar a su compuesto carbonilo. Eso es lo que quiere decir, que es la flecha en equilibrio. También, ¿qué nos quiere decir la flecha en equilibrio? ¿Ok? Que el mismo camino para formar un acetal es el mismo camino para regresar a formar el compuesto carbonílico, ¿ok? Y también lo que nos quiere decir esas doble flechas que están en equilibrio es, entonces, cómo demonios voy a poder favorecer un producto y favorecer el otro. Es ahorita lo que les voy a comentar. Pero vamos a ver primero el mecanismo de reacción. Como les comenté, se requiere un poco de medio ácido. Generalmente proviene del ácido paratolén-sulfónico. Este es el ácido paratolén-sulfónico. Un poquito de ácido sulfúrico. Agua con ácido sulfúrico son las condiciones para obtener el famoso ion hidronio. O también hasta se puede utilizar ácido clorhídrico con agua. Al final de cuentas, lo que yo requiero aquí para poder formar el acetal es un medio ácido. O sea que hay en el medio protones, puro protoncitos. ¿Ok? Entonces, el mecanismo general es, voy a poner el caso de esta acetona cíclica. ¿Qué es lo que sucede? El carbonilo se protona. Hasta el protoncito. Y voy a formar este carbonilo protonado. Que como les dije ya está bastante activado el carbono, porque ya el carbono adquiere una carga formal positiva. ¿Qué es lo que hace? La molécula, en este caso voy a poner que el ROH es un metanol. El metanol se adiciona al carbono del carbonilo ya protonado. Pueden poner esta estructura o pueden poner esta en donde se adiciona aquí el carbono. Y después rompan el par para que los pares de electrones pasen al oxígeno, lo pueden poner así. El chiste es que lleguen a formar este producto, este intermediario. Después otra molécula de metanol, porque es el que estamos usando, desprotona este intermediario y formamos lo que se le llama, esto sí, véanlo, hemiacetal. En este caso, como viene de cetona, sería hemicetal porque viene de cetona. ¿Cómo puedo identificar el hemicetal? Porque el carbono que estaba unido al carbonilo es un OH y el OR, que en este caso el R es un metilo.
¿ok? Pero todavía no acaba la reacción, es el primer paso. Entonces, el primer paso general es protonar, después el ataque, desprotonación y formar el hemiacetal. Viene el siguiente paso. Esta molécula del OH se vuelve a protonar porque recuerden hay protones en el medio. Se forma ahora sí agua como buen grupo saliente, sale, sale, y voy a formar un carbocatión. Este carbocatión está estabilizado por resonancia. Entonces, una vez formado este carbocatión, ¿qué es lo que sigue? Ya que formé ahora sí este carbocatión o otra molécula de, en este caso metanol, se adiciona, se forma este intermediario que se va a desprotonar, ¿ok? Y ahora sí formó el cetal, ¿ok? Que como les digo, ya la UPAC nos dijo, ya se debe de llamar en general acetal, ya si viene de cetonoaldehído, llamen acetal, pero con ustedes, para que nos entendamos mejor, cuando hable de acetal es de cetona y cuando hable de acetal es de aldehído, ¿ok? Aquí viene ya más general. Recordar, esto puede ser un carbonilo de aldehído cetona. Primer paso, protonación. Ya que tengo otra vez lo vuelvo a repetir, ya que tengo el carbonilo activado, entra la molécula del alcohol, porque este mecanismo sí se lo deben de aprender. Una vez entrado la molécula del alcohol, hay que desprotonar. A es una base, es cuando yo les pongo B de base, pero pueden utilizar el mismo alcohol. Se vuelve a protonar el hemiacetal porque digamos que se forme el hemiacetal, se protona el OH, recuerden, una vez que forme el hemiacetal, se protona el OH, ¿ok? Para formar un buen grupo saliente que es el agua, y ahora sí, ocurre el ataque del alcohol, pueden ponerlo así también directo, que ataque, y se rompa esto, o ponerlo como en las diapositivas pasadas, desprotonación de esta molécula del alcohol, y ahora sí formo el acetal, ¿ok? Está sencillo. Entonces, ¿por qué se requiere medio ácido? Yo no puedo utilizar medio básico ¿por qué? Porque mire, si digamos que si yo uso medio básico, pues el medio básico, ¿qué obtendría del alcohol? Pues el alcohóxido. Eso sería el medio básico. ¿Sí? Ocurría el primer ataque. El alcohóxido obviamente se va a adicionar al carbonilo y va a formar este producto. El cual el alcohóxido se protona. Pero después, ¿cómo puedo hacer que entre una segunda molécula del alcohóxido para formar el acetal o cetal? Pues no se puede porque tendría que adicionar este carbono y que salga este OH. Y nosotros sabemos que los OH son malos grupos salientes porque son bases conjugadas, ok, muy fuertes. Entonces, por eso estas reacciones son catalizadas con medio ácido. Lo que vamos a estar viendo son catalizadas con medio ácido. Esa es la razón de por qué se requiere que sea catalizada con medio ácido, que haya protones en el medio, ¿ok? Si no les queda claro, aquí viene otra vez, entonces, protonación del carbonilo, ataque en este caso del alcohol, que es metanol, desprotonación, ven, así como se lo explico, formación del hemiacetal, que se vuelve a protonar, salida del agua, ujú, ataque de la segunda molécula de alcohol, en este caso es metanol, desprotonación, y ahora sí formar acetal. Fácil y sencillo. Fácil. Ok, entonces miren, así o más explicado y se los pongo. Esta es la estructura general de un hemiacetal. El carbono que provenía del carbonilo de aldehído cetona está unido a un OH y a un OR. ¿Ok? Y tenemos los hemiacetales cíclicos que vamos a ver más adelante. Ajá. En donde ustedes tienen que ver que el carbono que provenía del aldehído cetona está unido a un OH y el OR es todo esto, el ciclo. OH y el OR de ese ciclo. ¿Ok? Entonces, para que puedan visualizar perfectamente de un hemiacetal y de un hemiacetal cíclico. Ok, entonces como les digo, se requiere un poco de medio ácido, pero como está en equilibrio, resulta
que una vez que se forme el acetal, el acetal, este también se puede regresar a la acetona hacia aldehídos. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Igual este acetal en medio ácido se puede regresar al carbonilo. Entonces, así como se formó el cetal, así se puede regresar el mismo camino para formar los carbonilos, ¿ok? Y ustedes me van a decir, bueno, en el laboratorio, ¿cómo lo hago? Fíjense, es muy fácil. En el laboratorio lo que nosotros hacemos es, como libera agua, en la formación de estos acetales, libera agua, lo que hacemos es atrapar el agua y ahora sí, quitándole unos de los productos, favorezco el equilibrio. Nada más recuerden el principio de la Chatelier, ¿ok? Entonces yo quitándole uno de ellos, puedo ir favoreciendo el equilibrio. Es lo único que hacemos en el laboratorio, porque si no, tendría como tenemos medio ácido, una vez que se forme el acetal o el cetal, se me va a regresar a formar el carbonilo de cetona o aldehído. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como va liberando agua la formación de los acetales, vamos atrapando esa agua y ahora sí podemos modificar el equilibrio a formar la que se quedó así como cetal. Ok, puedo utilizar disolventes como metanol, etanol, pero también puedo utilizar dioles, ¿ok? Y formar acetales cíclicos, ¿sí? Es lo mismo, acetales cíclicos, ¿ok? En vez de que, dos moléculas de alcohol se adicionen al carbonilo para formar el acetal, pues puedo utilizar también esos famosos dioles. El típico pues, es el etilenglicol. ¿Y qué formaría? Es el mismo mecanismo de reacción. Igual se requiere catálisis ácida. Ajá. Una vez que un alcohol se adiciona acá, pues ahora le pegan el otro alcohol y formo el acetal cíclico. Miren, les quiero explicar un poco lo que se hace en el laboratorio justamente para favorecer el equilibrio a la formación de los acetales y no se nos vuelva a ir de nuevo, una vez que se forme el acetal, se nos vaya al compuesto carbonílico, porque les digo, está en equilibrio. Entonces, simplemente cuando yo tengo reacciones en equilibrio, juego con el principio de Le Chatelier, quitando uno o poniendo de otro. En este caso, ¿qué es lo que quito? El agua que se forma. Lo que yo veo aquí, esta cosita, se le llama trampas de Inestar. Resulta que también estas reacciones, la formación de estos cetales o acetales, usamos como disolvente tolueno o benceno. Obviamente ya no se usa benceno porque pues, es de los tóxicos, pero se puede utilizar tolueno. Resulta que aquí tengo mi parrilla de calentamiento. Llevo a cabo la reacción, pongo aquí en mi matraz de reacción lo que es el compuesto carbonílico, el ácido y el tolueno y empiezo a calentar al punto de ebullición, en este caso a 110 grados, que es el tolueno. Cuando lleva a cabo la reacción, el tolueno arrastra el agua por la trampa de Inestar y va quedando aquí. Este reservorio que ven aquí está lleno de tolueno. Como el agua va arrastrando, aquí se pasa el agua por aquí arriba, aquí está el refrigerante, el agua condensa, entra aquí y como el agua es más densa que el tolueno, se crean dos capitas, así es. Imagínense que esto es esto. Entonces el agua queda abajo y el tolueno queda arriba. Entonces por densidad, el tolueno se desplaza al matraz de reacción y el agua se forma en esta capita y aquí con esta llavecita voy abriendo el agüita, la llave y voy sacando el agua que se va generando en la reacción y así es como nosotros formamos estos etales o acetales por esa trampa de Stark. Nada más se lo hago para que lo puedan visualizar y lo puedan observar, ¿ok? Por eso les digo, es muy importante que entiendan porque este tipo de acetales tienen mucho valor tanto biológico, farmacológico y, y a nivel en los carbohidratos que vamos a ver más adelante. Y aquí lo podemos ver. Tenemos la acetona, el compuesto carbonilo de cetonaldehído, tenemos el etilenglicol. Los tres pasos son los que ya se lo saben para formar primero el hemiacetal. Entonces, ¿qué es lo que sucede para formar el cíclico? Pues la misma molécula, porque hay un alcohol libre, ¿sí lo ven? Este alcohol libre es el que se pega
al hemiacetal para formar estos acetales cíclicos, acetales cíclicos. Y es lo que les digo, libera agua. Entonces lo que hacemos, esta agua que se va liberando, la vamos quitando y ahora sí el equilibrio se favorece la formación de estos acetales. Ok, a nivel biológico, ¿por qué son interesantes estos hemiacetales? Pues resulta que cuando veamos los carbohidratos, esta es la molécula de la glucosa. Pues resulta que los carbohidratos no les gusta estar de cadena abierta, sino siempre en la naturaleza los vamos a encontrar, en su caso como hemiacetales. Aquí podemos ver este carbono, aquí está el OR y el OH, son hemiacetales. O por ejemplo los disacáridos, porque una molécula de un carbohidrato, no, una molécula. Acuérdense que los carbohidratos están formados por varias unidades de monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, etcétera. Resulta que tenemos la lactosa. Todas las moléculas estas, las disacáridos, trisacáridos como la lactosa, fructosa, etcétera, pues están en la naturaleza, siempre están presentes como acetales o como hemiacetales. Entonces sí, por eso es muy importante que aprendan muy bien cómo formar acetales y hemiacetales, porque cuando veamos carbohidratos, ustedes van a tener que aprender y ver cómo se forman ese tipo de compuestos, cómo se forma la lactosa, cómo se forma la glucosa, ¿ok? A partir de estos compuestos de estos monosacáridos. Aquí podemos visualizar, lo voy a poner en azul, pues cómo se formó este acetal, este carbono, pues era este, el del aldehído. Un alcohol se pegó acá. Entonces sí, les digo, es muy importante que vayan aprendiéndose cómo se forman estos cetales y hemiacetales y que puedan identificar, miren, este es un hemiacetal. Simplemente si hay un carbono OH, R. Este es el aldehído cetona, R. Lo voy a encerrar, porque aquí puede ser aldehído cetona y o R. Esto es un hemiacetal. En cambio, si en vez del OH es un OR, es un acetal. Si proviene de aldehído sería acetal, si proviene de cetona, acetal. ¿Ok? Por eso me urge que aprendan muy bien el mecanismo y hagan ejercicios para ver cómo se forma el cetal o el hemiacetal. Para que cuando veamos carbohidratos vamos a ver toda esta química aquí aplicada. También a nivel farmacológico estos acetales pues son de gran interés porque resulta, este es el fármaco fluococinonida. Resulta que se utiliza como profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es un fármaco que cuando entra en el cuerpo, resulta que para asegurar que llegue directamente a su sitio de acción, en el cuerpo se metaboliza y ahora sí liberando el ingrediente activo farmacéutico, el fármaco activo. Entonces resulta que la fluococinonida, si se fijan aquí, está el acetal. Así se toma. Ya en el cuerpo, obviamente como en el tracto intestinal también tiene medio ácido, resulta que se hidroliza y ya se forma la parte activa de la molécula, que es este famoso ciol. Obviamente pues, se libera acetona, no pasa nada, pero entonces otra de las aplicaciones son estos profármacos, ¿ok? Entonces son moléculas que nosotros nos tomamos y para asegurar sobre todo que llegue directamente a su sitio de acción, ya cuando llega a su sitio de acción se hidroliza el acetal o el cetal y ahora sí se libera el ingrediente activo, el real, el activo, y ahora sí hace su acción farmacológica. Entonces es muy importante también esta parte de los acetales. Vale, esto es rápido. Tenemos de la 1 a la 8, ¿qué serán? Hemiacetales, acetales, hemicetal, cetal o hidrato. Rápidamente, el 1 es carbono OH, carbono OCH3. Pero como proviene de una acetona, sería un cetal. Hemiacetal, perdón, porque viene un OH. Hemi, aquí está.
OR, OH. Y viene de una acetona. Por lo tanto, esto sería el 1 sería un hemicetal. El 2, si se fijan, aquí es el aldehído. OR, OR, acetal. El 4, hace rápido, OH y OH es un hidrato. También este OH y OH es un hidrato, nada más que este viene de un aldehído y este viene de una acetona. El 8, OR y OH, pero aquí estaría el carbonilo, que es una acetona, sería un hemicetal. Vamos a ver el 7. Viene de un aldehído, tiene un OH y un OR, por lo tanto un hemiacetal. Vamos a ver el 5, pues es un hemicetal porque viene de una acetona. Ese sería un no, perdón. El 5 sería un cetal, cetal porque es OR y OR. El 5 es cetal. El 3 sería acetal porque viene de un aldehído, OR, OR, y por lo tanto aquí está el aldehído, ¿ok? Entonces, esto sería cada uno, repito de nuevo, para que les quede claro. Ya ustedes lo hacen bien en casa. El 1 es un OH, OCH3, viene de cetona, hemicetal. El 2, OR, OR, proviene de un aldehído acetal. El 3, OR, OR, y proviene de un aldehído, también sería acetal. El 4, OH, OH, hidrato. El 6, OH, OH, hidrato. El 5, OR, OR, proviene de cetona, cetal. El 7 es un OH, entonces va a ser un hemi. ¿Pero de cuál? Como proviene de un aldehído, hemiacetal. Y el 8, con un OH y un OR, pero como viene de una acetona, sería hemicetal. A ver, por ejemplo, los cetales también se encuentran mucho en productos naturales. Por ejemplo, la monecina es un producto natural. Aquí si se fijan, está el hemicetal. Ok. Aquí podemos ver también el hemicetal. Hemicetal. Ok. La digoxina, donde podemos ver estos grupos. Pues aquí está aquí como hay un hidrógeno, este sería un acetal. Esta parte sería un acetal también. Acetal. Aquí. Ok. Entonces ya para que puedan ir identificando. Carbono, lo vuelvo a repetir, carbono, OR, carbono, OR. Y aquí viene R y R. Dependiendo si el R es hidrógeno o R, proviene de cetal o acetal. Y si fuera un R o A, en rojo voy a poner el carbono del carbonilo, lo vuelvo a repetir. Voy a poner el tetraédrico porque al final de cuentas la hibridación del carbono de estos compuestos son sp3. Entonces si es un OH, OR, y en rojo de aldehído cetona, es un hemiacetal o hemicetal. ¿Ok? Ok, pues como lo comenté anteriormente, los también, como están en equilibrio, estos acetales, pues pueden hidrolizarse, ¿no? Ya vimos en una diapositiva cómo se pueden hidrolizar. Bueno, más bien, las condiciones de hidrólisis. Entonces, si tenemos acetal, tenemos un exceso de agua, en medio ácido, pues puede regresar a su compuesto carbonílico. Aquí es un ejemplo de un cíclico. Esto sería un ¿qué? Un cetal cíclico. Entonces, en medio con agua, y como va a haber protones, pues se puede regresar a su cetona y al etilenglicol. Cuando son cíclicos, vean, si son dos carbonos, es un etilenglicol. ¿Ok? Ese es otro ejemplo. Tenemos el cetal, que se requiere agua, un poquito de ácido, como les dije, y se regresa al carbonilo. Entonces, esto se le llama hidrólisis de cetal o acetales.
¿Cómo es el mecanismo? A ver, es exactamente lo mismo. Por eso, como están en equilibrio, recuerden lo que les dije del principio de el principio de reversibilidad microscópica. El mismo paso que se va para formar a la derecha es el mismo paso que se va de derecha también a la izquierda. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos el acetal. Se protona. Se protona uno de los alcoholes. Se va. Este carbocatión obviamente va a estar estabilizado por el oxígeno. Tengo un carbocatión que está estabilizado. Ataca una molécula de agua. Ocurre la desprotonación. Pueden poner esto o poner B de base. El chiste es que ocurre la desprotonación para llegar al hemiacetal. Obviamente, ¿quién se protona? Pues se debe de seguir protonando este alcohol porque lo que estamos liberando son los alcoholes ahora. El alcohol se protona, sale como grupo saliente. Y este carbocatión, este hidrógeno es ácido. Entonces una base lo abstrae y se recupera el carbonilo. Hay otros autores que esto que ven aquí lo hacen de esta manera. Forman el carbocatión, pues está estabilizado por resonancia. Se formaría algo de este tipo. Recuerden que ya estoy estabilizando este como resonancia. Lo voy a poner en rojo. El par entra a estabilizar el carbocatión. Aquí está. Y ahora el oxígeno es el que tiene la cara positiva. Entonces una base abstrae el protón, el oxígeno recupera y ya obtenemos de nuevo el compuesto carbonílico. Lo pueden ser así como lo expliqué o así, en donde primero estabilizan el carbocatión por resonancia y el oxígeno que está con cara positiva recupera su par desprotonando este oxígeno, este hidrógeno. Ok, entonces recuerden, si quiero pasar de acetal a acetal, estos son los intermediarios más importantes. Así como es que si quiero llevar a cabo la hidrólisis del acetal, esos son los intermediarios más importantes. A ver, hagamos este ejemplo, donde esto de entrada lo que queremos es llevar a cabo la hidrólisis. Ya sabemos que para hidrolizar un cetal o un cetal, un acetal es medio ácido, entonces ¿cómo podemos llevar a cabo la hidrólisis este? Hay que proponer un mecanismo de reacción. De entrada, aquí recuerden que hay un hidrógeno. Tenemos, este es el carbono que, que está unido a un oxígeno y al otro oxígeno. ¿Ok? Como tiene un hidrógeno, de entrada ya va a ser un aldehído. Entonces, este carbono, ya le pongo su carbonilo, su aldehído, y toda esta cadena va a ser un ataque intramolecular. Entonces sería H2, 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 H2 o H. Esto es lo que es el producto que se va a formar a llevar a cabo la hidrólisis de este acetal. Tenemos que llegar a esto. Obviamente, más que. ¿Cuál es la molécula que se va a liberar? Metanol. Ok, entonces va a estar está muy fácil el mecanismo. ¿Ok? Entonces lo que tienen que identificar es el carbono, lo repito, que está unido a dos oxígenos. Este es un acetal porque esto cuenta como R y este es el OR. Por eso les digo, es un acetal porque, y además aquí proviene de un aldehído por este hidrógeno que estaba aquí. Ok, hagamos el mecanismo de reacción. Ya, no se los voy a explicar otra vez. Protonación. Se rompe uno de ellos, se protona este. Ajá. Sale como grupo saliente y forma este carbocatión, que obviamente va a estar estabilizado por resonancia. Este carbocatión, el primer carbocatión que se forma al salir el primer alcohol, entra a la molécula de agua, desprotonación. Y ahora sí para llegar al famoso hemiacetal. Ajá, tenemos que llegar a este hemiacetal. Aquí está. Por eso
se protonó primero esto, porque si protonan primero el de abajo, no van a llegar bueno, también podrían desprotonarlo por abajo, por este. Pero bueno, ya tenemos el hemiacetal. Se protona esta molécula de alcohol, sale como grupo saliente. Ujú. Es un carbocatión que está estabilizado por resonancia. Ok, como lo expliqué, mete su par. Y ahora sí, desprotonación del oxígeno, del carbonilo protonado. Y ahora sí ya tengo los productos. O sea, estaba en lo correcto. Ok, entonces es muy fácil, nada más, pero sí tienen que hacerlo paso a paso, paso a paso, paso a paso. Porque todo eso, si fijan, ya se lo estoy explicando muchas veces de esos mecanismos, porque sí se los voy a preguntar. A ver, así como vamos a ver ahora también la aplicación de estos etales o acetales como grupos protectores. Ya habíamos visto un ejemplo de los grupos protectores, pues, a la formación en proteger los alcoholes con estos reactivos de silicio, para hacer el trimetilsililéter. Pues ahora vamos a ver también que estos acetales pueden actuar como grupos protectores a compuestos carbonílicos debido a que podemos hacer uso de esa reversibilidad de formación de acetales, ya que ya como vimos anteriormente, que esos acetales, si lo hidrolizamos en medio ácido, con presencia de agua, por eso se llama hidrólisis, hidrolizamos en presencia de agua, pues se forma de nuevo el compuesto carbonílico, porque el mismo mecanismo de formación, y ya lo vieron, de ir de izquierda a derecha, es el mismo, el de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, podemos hacer uso de su química, tanto de formación del acetal como la hidrólisis del acetal para proteger estos carbonilos. Vamos a ver ejemplos. Es interesante esta parte, pero sí quiero que les quede claro que también estos sintéticamente, más que nada la aplicación sintética de estos acetales es como grupos protectores. A ver, tenemos esto. Digamos que este es el compuesto que se quiere sintetizar. Ujú. Pues resulta que si se fijan es un carbono que tiene un OH. Ujú. Y es un carbono terciario, entonces a fuerzas para hacer alcoholes terciarios, que vimos alcoholes terciarios, pues puede ser de un griñar. Ujú, pero tiene un aldehído. Entonces uno pensaría, pues muy fácil, aquí hago el griñar, aquí en donde se lo estoy marcando. Pues no, resulta que uno si hace esto, pues eso sí, esto es incompatible, porque si aquí hace el griñar y en la misma molécula tiene el aldehído para formar esto, pues ni a golpe se va a formar. Esto no se va a formar porque este griñar es incompatible con este aldehído. O sea, imagínense, una vez que se forme este, se va a a atacar, entonces no se puede reaccionar. Entonces, antes de que este ataque aquí, pues le va a gustar atacarse al mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a proteger este aldehído. Entonces, la síntesis real sería tener este halógeno de alquilo aquí y el aldehído, ¿no? Primero sería protegerlo con el acetal, sería el etilenglicol. Ujú. Ahí se le conoce, también se le conoce como aldehído enmascarado. Por eso les digo, identifiquen muy bien estos acetales. Este acetal porque viene de aldehído. Hacemos la reacción de Grignard aquí. Magnesio éter, ya saben todos ustedes. Formo mis reactivos de Grignard. Ok, ahora sí, llevo a cabo mi reacción de Grignard. Ataca. Y ahora sí, ya una vez que tengo a la hora de hidrolizarlo, para también protonar tanto el griñar para formar alcohol, pues se me va a hidrolizar este. Entonces ahora sí ya tengo mi compuesto deseado, ¿ven? Entonces sí es necesario que vayan identificando qué ustedes qué es lo que van a ir poniendo paso a paso y si va a ser necesario proteger o no proteger, porque con esto me voy a divertir yo. A ver ¿cómo lo formarían este desmadre? De entrada, este es un alcohol primario. Y si me están dando un éster, yo les dije para formar es un alcohol y eso lo vimos en las diapos pasadas.
para pasar de un éster a un alcohol primario, les dije, pues tenemos el hidruro de litio y aluminio, Li, Li, A, L, H4, ¿ok? Hidruro de litio y aluminio. Pues si yo lo hago, pues ya les dije, el hidruro de aluminio es el todavía, se va a chingar a todo lo que vea de carbonilos. Se va a echar tanto pero entonces también se va a formar aquí el alcohol. Entonces, ¿cómo puedo hacer que nada más me reaccione aquí sin que me toque este carbonilo? Pues hay que protegerlo. ¿Cómo? Pues muy fácil, usamos etilenglicol, el medio ácido, y ahora sí protegemos el carbonilo como cetal. Ahora sí, usamos la reacción de hidruro de litio y aluminio, ujú, hidrolizamos otra vez y ya. Se protona tanto el alcohóxido que se formaría y ese. Entonces, esto sería una forma de, es otro ejemplo de protección, ¿ok? Y esa sería la secuencia sintética. Primero, protección con etilenglicol, hidruro de litio y aluminio, y al tercero, la hidrólisis. Entonces recuerden, tienen que saber que eso se puede proteger también, así como los alcoholes. A ver, es interesante, este alquino, tenemos la acetona, tenemos el alquino, ¿y qué es lo que quieren hacer? Pues este hidrógeno, pasarlo acá. Es una simple sustitución. ¿Qué haríamos fácil? Pues primero sería, así como lo ven, si no estuviera el carbonilo, pues uno diría, pues muy fácil, desprotono, formo el ion acetiluro aquí, formo el acetiluro, desprotono, formo el acetiluro y ahora sí le pongo yoduro de metilo. Y ya, una simple SN2. Pero no, porque ya una vez que desprotone aquí, que desprotone este y forme el acetiluro, pues resulta que este puede autoatacarse, porque ya sabe, esto sería lo semejante a un nucleófilo con carga negativa, entonces llevaría una reacción de adición nucleofílica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proteger el mugre carbonilo. Muy fácil. Primero lo protejo el carbonilo. Ya que lo protegí, ahora sí, con del desprotono con amiduro de sodio, eso ya lo sabemos, una SN2, y ahora sí, en medio ácido, hidrolizamos esta madre y ya tenemos mi producto principal. ¿Sale? Entonces sí necesito que le vayan viendo, que le vayan pensando. A ver otra cosa, y fíjense muy, pero muy, muy bien. ¿Qué sabemos entre las cetonas y el aldehídos? Pues que los aldehídos son más reactivos que las cetonas, eso ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un equivalente de etilenglicol, medio ácido? ¿Quién se, ¿Quién formaría más rápido el acetal? Pues obviamente el aldehído porque ese es el más reactivo. Ujú. Entonces, aquí en este caso, para llegar a este producto, como les dije, ese es otro ejemplo de protección, pero aquí estamos utilizando la reactividad de los carbonilos de cetona y aldehído. Entonces, y una vez que protegí con el etilenglicol, pues llevo a cabo la reducción, hidrolizo y ya se forma este. Entonces, ojo, si le ponen un equivalente, pueden nada más pueden formar selectivamente. Si tienen en la misma molécula una cetona y un aldehído, es por ser más reactivo el aldehído, pues se va a formar el acetal nada más y el otro carbonilo de la cetona pues se queda intacto y va a servir para llevar a cabo otro tipo de reacciones, como en este ejemplo. ¿Ok? A ver, vamos a hacer este ejercicio con base a lo que acabamos de ver de grupos protectores, porque como les digo, la pregunta es cómo se prepararía este producto a partir de este compuesto dicarbonílico. Tengo una acetona y un aldehído. Ajá. Y ojo, cuando les digo cómo se prepararía, yo no sé por qué ustedes están metiendo mecanismos de reacción, solamente no están entendiendo. Es lo más fácil.
¿Cómo se prepararía? Pues es dar la ruta de síntesis. Si les digo, pongan el mecanismo de reacción, es obvio que van a poner el mecanismo de reacción, ¿vale? Lo que pasa es que no entienden. A ver, entonces, esto es muy fácil. Se protege ¿qué vimos? Que el aldehído como al ser más reactivo, pues se protege mejor que un carbonilo de cetonaldehído. Entonces ponemos un equivalente del etilenglicol. Vamos a ponerle si quieren etilenglicol. Medio ácido. Medio ácido. Y ya tenemos el primer intermediario. Es el aldehído. Que me equivoqué, es H2, H2. H2, H2. Ahí está, etilenglicol. Y aquí todavía me queda ya el carbonilo de la acetona. Y si se fijan aquí entonces, aquí se mete un nucleófilo. ¿Cómo pues es un enlace carbono-carbono? Pues un griñar. Entonces, como segunda etapa, le metemos el griñar. Ajá, acuérdense primero, el griñar, el CH3. Vamos a ponerle MgBr. Ajá. Y que como segunda etapa, le ponemos un poquito de agüita protonada. Y ya tendríamos entonces este producto. Aquí tenemos el acetal, ajá, que ya se protonó. Tenemos el alcohol, tenemos el metilo. Como última etapa, ahora sí, la hidrólisis. Ajá, podemos poner un poquito de medio ácido en calor. Y ya, obtenemos, se desprotege el acetal y ya. Es así como se prepararía, ¿sale? Ahora, dice cómo se prepara de aquí a aquí, pues simplemente pueden poner los reactivos. Parte uno, 2, 3 y como cuarto esta. Pero yo se los estoy poniendo para que vayan viendo los intermediarios, ¿sale? Intermedios, perdón. Este igual es bastante sencillo, así ya nada más se los digo a capela. Tengo una acetona, tengo dos tipos de acetona, nada más que aquí estos metilos los hace muy impedidos, entonces sí, es lo mismo, aquí lo que tienen que hacer es protegerlo. Si se fijan, le ponen un equivalente del etilenglicol. Ajá, entonces obviamente se va a proteger más rápido que porque este está más impedido. Ajá, entonces ya como primer paso, ya protegieron aquí. Segundo paso, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues le ponen hidróxido de sodio. Ajá, entonces el hidróxido de sodio va a atacar al carbonilo para tener este. Pues acuérdense, como un nucleófilo tenemos ion hidróxido. Entonces, atacaría este carbonilo. Ajá, y ya tendríamos esta parte ya hecha. Y como tercera etapa, pues ya sería ya la desprotección del cetal que estaba aquí. Y ya. Así de simple y de sencillo. Este está bien fácil. Vamos a ver cuántos carbonos tenemos. Uno, 2, 3. Y me están pidiendo cómo preparar. Uno, 2, 3. ¿Qué pasa? Le estoy metiendo este grupo como nucleófilo, ¿sí o no? O sea, le estoy metiendo este ion acetiluro, ¿sí o no? Bueno, puede ser acetiluro de sodio, que va a reaccionar aquí mediante una SN2. Pero tengo un carbonilo. Entonces, si yo nada más le pongo el acetiluro de sodio, pues me va a reaccionar tanto acá como acá. Y no se va a formar eficientemente este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil. Primero, protegemos el carbonilo. Entonces, número uno, la protección, ya saben cómo, ya nada más le pongo protección. Ustedes no se les ocurre poner protección. Van a tener que poner
el reactivo, ¿no? El etilenglicol, el medio ácido, bla, bla, ¿no? Así. Ya saben, nada más, es para irme más rápido. Protección. Segunda etapa, pues llevamos la SN2, ¿no? Ponemos este reactivo. Entonces la segunda es una SN2 con el acetiluro de sodio, y ya tendríamos este fragmento aquí, porque tengo un buen sustrato para una SN2, ¿sí o no? Sale un buen sustrato. Esta parte ya no tengo por qué decirla. Y como tercera etapa sería la desprotección. Desprotección. Ya saben cómo, en medio ácido igual en calor. Desprotegen y ya tendrían otra vez recuperado el carbonilo. Así de simple y así de sencillo. Aquí nos dicen, muestre qué alcoholes y compuestos carbonílicos forman los siguientes derivados. Pues muy fácil, simplemente identificar, ¿no? El inciso A, pues aquí está el carbono del cetal, ¿no? Entonces, el inciso A, tendríamos el benceno. Fíjense qué sencillo, qué fácil es esto. Ujú. Y los alcoholes, pues son estos, ¿no? Es el etanol. Dos veces etanol. EtOH. Inciso B, este es el carbono que tenía el aldehído, digo el carbonilo. Obviamente es un aldehído. Entonces sería CH3, este carbonilo, aquí, el acetaldehído. Y como alcohol, ¿cuál sería? Pues sería el mismo alcohol, el alcohol isopropílico. Dos veces el alcohol isopropílico. Ahí está. Y el inciso C es el fácil. Aquí tienes el carbono del carbonilo. Nada más aquí pónganle el carbonilo. Y como alcohol, pues obviamente es el etilenglicol. ¿No? Cuenten los átomos de carbono. H2, CH2 son cetales cíclicos. Si se fijan, son cetales cíclicos. ¿Sale? Serían este. Y el carbonilo, pues ya estaría aquí como se los dibujo, ¿sale? Inciso D, también está muy fácil. Este es el carbono que tenía la acetona, ¿no? Entonces dibujo este es el carbonilo. Y aquí sería el propilenglicol. Si se fijan, es H2, H2, H2. Entonces sería propilenglicol. Es cíclico. H2, 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 H2. Propilenglicol. Porque son tres átomos de carbono. Uno, dos, tres. El E está bien fácil. Sería una. Es un hemiacetal, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a borrar. Allá arriba si quieren. Vamos a hacerlo acá arribita. Azul. Este es el carbono que tenía el carbonilo, ¿sí o no? Obviamente, parto, sería, voy a empezar por este carbono, H2, 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 carbono. Aquí sería un hidrógeno, no, sería un cetal, perdón, un acetal. Este carbono es este. Les digo, empecé por este carbono, que sería este, que va a estar unido entonces a 1H. Ahí está. Y obviamente este carbono es el que tiene unidos los dos oxígenos, que por lo tanto de ahí viene el carbonilo. Ahí está. ¿Vale? Entonces sería una reacción intramolecular e intermolecular. Sería este alcohol más el ciclohexanol. Ahí está. Esta sería la respuesta del inciso E. Está fácil, ¿no? Y del F está todavía más fácil. Este es el carbono.
del carbonilo. Pues entonces nada más pongo el carbono del carbonilo primero. Si se fijan, aquí es un aldehído. Entonces, bueno, pues dejo aquí el aldehído así que el hidrógeno hacia abajo. Ujú. Y el carbonilo lo pongo hacia. Ujú. Ahora, si se fijan, es intramolecular porque estos dos oxígenos, vamos a separarlo para que no se hagan bolas con esto. ¿Sale? Este es el carbonilo. Entonces, estos dos oxígenos serían de acá al lado. No, aquí ya. Empiezo. Sería carbono acá, carbono, 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 que sería este. Carbono, carbono. CH. Ese es el CH. Entonces sería, empiezo por este, CH2, CH2, CH2. CH2, CH2, CH2. Y acá, CH2, CH2, CH2. Sería CH2, CH2, CH2. Y obviamente OH acá. Ah, no, me faltó otro carbono. H2, H2. Ahí está. 1, 2, 3. Ahora sí. OH, que sería este. Y este OH sería este. Ahí está. Cuando se cicla, lo voy a poner en verde. Este para acá y este para acá. ¿Vale? Más hagan el mecanismo de reacción para que lo entiendan. Este sería el producto del inciso F. Bueno, más bien la respuesta del inciso F. ¿Vale? Entonces son CH2, CH2, CH2. Y simplemente es lo que digo, fíjense cómo lo estuve haciéndolo. Primero, pues identifico quién es el carbono del carbonilo, pues es este. Ajá. Obviamente aquí hay un hidrógeno. Ujú. Porque me falta un enlace, obviamente. ¿Sale? Y ahora sí, esto de aquí proviene el alcohol. ¿Sale? Que está unido, este carbono está unido a todo este fragmento y este mismo carbono está unido a este fragmento, que es el CH, que sería este. ¿Vale? Fácil y sencillo, jóvenes. Ya ustedes háganme este mecanismo si quieren, si me lo entregan antes del miércoles antes de las 11 de la mañana, ¿vale? Porque si antes del miércoles a las 11 de la mañana, me van a poner junto con el siguiente, ahorita lo hacemos. 11 de la mañana este miércoles que viene, sería miércoles 3 de marzo creo. Me van a entregar este también, háganlo. Ujú. Y también les voy a pedir que me hagan estos ejercicios. ¿Sale? Si me llegan a hacer junto con este que les estoy encerrando, que es el 2011, porque estos, si se fijan, son ésteres, ahí les voy a hacer pensar un poquito. Si logran hacerme esa tarea antes del miércoles, lo voy a dar hasta las 2 de la tarde. 2 p.m. Igual en asunto, ya saben, si no me mandan el correo en asunto como se los pido, no lo voy a abrir y no lo voy a revisar para que no me digan, profe, ¿por qué no me lo revisó? Pues porque no me lo mandas como yo te lo estoy pidiendo. Entonces van a poner farma, obviamente Q2, diagonal, puntos extras, ¿vale? Segundo parcial, segundo P, y ya diagonal sus apellidos, individual, ¿vale? El miércoles 3 de marzo antes de las 2, más en estos ejercicios, y pueden ganarse hasta 2 puntos extras, 2 puntos.
¿Vale? Dos puntitos extras, muy buenos para todos, ¿sale? Para que se acuerden.